Pedirles que abran sus Biblias. Bueno, vamos a leer de los versículos 26 al 33. Hechos capítulo 13, 26 al 33. Bien, dice así: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, o sea, ¿cuál es el día de reposo, hermanos? Hoy, ¿verdad? Hoy es el día de reposo. Hoy es el día en el cual nos reunimos en la casa del Señor y le damos este día a Él. Dice, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Dice que las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Muy bien, hermanos, este domingo es un domingo especial para los cristianos, para los hijos de Dios. Este domingo es un día especial porque recordamos la resurrección de Jesucristo. Aparte de que, hermanos, por supuesto, debemos entender y vivir con la convicción de que cualquier domingo es especial porque es el día en el que Dios nos pide que hagamos ¿qué cosa? Nos reunamos. Nos pide que apartemos este día domingo para Él, para estar en su presencia, para reunirnos al amparo de su palabra, para juntarnos en su casa como hijos, ¿verdad? ¿A quién no le gusta ir a la casa de su madre y de su padre, ¿verdad? Y estar allí a gusto y estar disfrutando de la familia. ¿A quién no le gusta sentir esa comunión, ese calor de la familia? Pues el Señor nos brinda eso y nos dice que lo que el Señor nos ofrece siempre es mejor que lo que este mundo nos ofrece. Siempre es mejor que lo que nuestro razonamiento busca o pretende. El Señor nos brinda esa comunión, ese amor de familia aquí en su casa y nos invita a que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, nos invita a que seamos fieles en mantener esta comunión. Así que, hermanos, este domingo, que de por sí debe ser especial cada domingo, este domingo es aún más especial porque recordamos la resurrección de Jesucristo. Cristo vino a este mundo para cumplir las profecías. Cristo vino a este mundo para que un día cada uno de nosotros llegásemos al conocimiento de su palabra. Y la Biblia nos dice que su palabra nos haría libres, que su palabra nos daría salvación. Esa fe que viene, hermanos, ¿por qué? Por el oír, ¿verdad? La palabra de Dios. Así que, hermanos, no hablamos de un suceso más, de un día más en la historia del mundo. Hablamos del suceso que cambia por completo la historia del mundo y de la humanidad. Es un punto y aparte la resurrección de Cristo. Así que
antes de continuar y de seguir adelante, vamos a ir al Señor en oración para pedir la bendición para este tiempo. Padre, gracias te damos porque tú nos permites reunirnos en tu casa, al amparo de tu palabra, Señor, y disfrutar de la bendición que es estar, Señor, como nos dice tu palabra, 2 o 3 reunidos, porque tú nos prometes que tú estarás allí en medio de ellos. Y Señor, te damos gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros y porque no somos solamente 2 o 3, sino que, Señor, tú nos has reunido a todos nosotros en esta mañana para poder compartir de tu palabra, para poder aprender más y más de tu palabra. Guíanos, te lo pedimos, Señor. Te pedimos que en esta mañana no sea vana palabra de hombre la que se enseñe, sino que sea tu palabra que transforma la mente y los corazones de los hombres. Tu palabra, Señor, que trae luz a este mundo en tinieblas. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y único Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, lo primero que debemos entender y ver es que debemos gozarnos. Gocémonos porque hemos recibido el anuncio. Si estamos aquí en esta mañana y deseamos estar aquí, es porque el Señor ha cambiado nuestros corazones, ha cambiado nuestro razonamiento y hemos recibido este anuncio que nos dice en el versículo 26, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. ¿Teméis a Dios, hermanos? Y si no lo hacemos, deberíamos hacerlo, porque el que no teme al Señor es porque no le conoce y no sabe del poder del nombre del Señor. La Biblia nos dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ¿en qué? En que podamos ser salvos. Jesucristo, nuestro Salvador. Dice, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. De esta salvación. Y hermanos, en estos días nosotros debemos hacer ecos de la palabra que recibimos. Debemos contar, debemos explicar a los demás de cómo llegó a nosotros, porque todos en este mundo serán parte de esta palabra, de este propósito que Dios nos enseña y nos muestra. Porque, hermanos, vemos que en este libro de Hechos nos continúa y nos sigue diciendo en el versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo, pero eran los habitantes de Jerusalén, ¿verdad? El pueblo de Israel que enseña por tradición las palabras de los profetas, o sea, habían escuchado, todos ellos habían sido enseñados desde niños de la palabra de los profetas, de la palabra de Dios. Y es curioso, hermanos, entender que estas personas que pidieron, crucifícale, gritaban que mataran a Jesús, habían escuchado las palabras de los profetas que decían que vendría un Salvador. O sea, escucharon, pero no le conocieron. Nos dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. O sea, todos, hermanos, vamos a ser parte del cumplimiento de las promesas del Señor. Porque o seremos salvados por esta palabra que nos trae salvación, o seremos juzgados y condenados por ella. Vamos a ir al libro de Isaías, hermanos, para leer las palabras del profeta que la Biblia nos dice y nos cuenta que ellos, aquellos que gritaron que le crucificaran, no conocieron. Isaías, el capítulo 53, los versículos del 5 al 12. Isaías, capítulo 53, versículos del 5 al 12, nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? ¿En quién, hermanos, cargó el pecado de todos nosotros? No el pecado de este día, no el pecado de los últimos años, el pecado de toda nuestra vida fue cargado sobre la espalda de Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, nos dice la palabra de Dios. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, ¿verdad? Jesucristo verá linaje. Aquí estamos nosotros. Su linaje, su real sacerdocio, como nos dice la palabra de Dios. Verá linaje. Dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Por qué, hermanos? Por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿A quiénes? A muchos. Justificará por su conocimiento a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo no está muerto, sino que Él está, ¿a dónde? A la diestra del Padre, ¿verdad? ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Intercede por cada uno de nosotros, hermanos. Esta semana hablaba con un hermano de la iglesia, ¿verdad? No voy a ir señalando con el dedo a ninguno, ¿no? Hablaba con un hermano de las cosas que habíamos estado compartiendo y hablando en la última reunión de hombres, y en la conversación que manteníamos, hablábamos y nos preguntábamos, y claro, es que es increíble pensar cómo los líderes del pueblo de Israel negaron a Jesucristo, porque escucharon de este Jesucristo, negaron al Salvador. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban cegados por su poder. Los líderes del pueblo de Israel no querían dejar su poder, no querían entregar el poder al Salvador. Y eso me hace pensar que todos nosotros en algún momento estamos cegados por algún tipo de poder que ejerce algo o alguien en nuestras vidas. Todos nosotros conocemos a alguien que sigue estando cegado por algún poder
que no es el del Señor, sino que proviene de este mundo. Y hermanos, yo quiero también preguntarles y quiero que reflexionemos si es que nosotros vemos cómo nos habla la palabra de Dios, si es que entendemos, si es que nosotros conocemos el cumplimiento de estas profecías, el cumplimiento hecho en Jesucristo, a través de Jesucristo, para cada uno de nosotros. Hemos llegado, hermanos, al pleno conocimiento de lo que supone la muerte de Cristo por causa de nosotros. En Mateo, el capítulo 28, ya saben que vamos a tener bastantes versículos y no voy a pedirles que los busquen todos. Si alguien los quiere, como siempre, me pide y yo le doy todos los versículos de la predicación. Dice Mateo 28, del 1 al 10, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, nos dice la palabra de Dios, nos dice el versículo 4 de Mateo 28. Dice, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, y el que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. Estas hermanas, cuando escucharon a Jesús, nos dice que hicieron ¿qué? Se tiraron a sus pies y le adoraron. O sea, no dudaron ni un segundo del cumplimiento de la palabra de Dios. Estaban gozosas, dice, gozosas y temerosas, ¿verdad? De ver el poder de Dios, de ver cómo Dios hacía cumplir su palabra en este mundo. Lucas 24, el versículo 11 y 12 dice, mas a ellos les parecía locura, ¿verdad? Les dijo a estas mujeres que fuesen y compartieran con los discípulos que Jesús había resucitado y que no estaba en la tumba. Estas mujeres fueron y cumplieron. Y dice, mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro y vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hombres de poca fe, ¿verdad? Hombres de poca fe. Pedro, sabemos que la palabra nos da testimonio de que él era una persona abrupta, ¿no? de pelea, era una persona de decisiones firmes y fijas. Y en cuanto escuchó el testimonio de estas mujeres, no se paró allí a pensar si sería o no sería verdad. Él necesitaba verlo y corrió al sepulcro a verlo. Ese mismo día, en el camino de Emaús, nos dice Lucas 24, del 15 en adelante, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo,
¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Hermanos, estaban hablando de Jesús en pasado, ¿verdad? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta. No, Jesús no fue solamente un simple profeta. Pero es que es curioso ver cómo reconocen y dicen que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos habían visto los milagros de Jesucristo. Dice: ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos estaban contando los días porque Jesucristo les había dicho que al tercer día Él resucitaría. Les dijo al pueblo de Israel que Él en 3 días levantaría, ¿qué? El templo, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, los judíos que esperaban que Jesucristo fuese el que cumpliese estas palabras, estaban desanimados, porque estaban esperando, estaban contando los días para ver al Señor levantándose victorioso. Dice: pero ahora nosotros esperábamos. Hermanos, nosotros aún hoy, los que nos decimos que conocemos y que entendemos y que reconocemos el poder de la palabra de Dios, muchas veces hablamos de esta manera y hablamos como en pasado, como que es imposible. Yo esperaba que el Señor me bendijera, yo esperaba que... Es contradictorio, hermanos, decir que creemos en la palabra de Dios, que creemos en el poder de Dios, y hablar de esta manera, sentirnos tan desanimados que hablamos como si Dios ya no tuviese ese poder. Dice el versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vivía. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Recuerden que estos hombres no reconocían a Jesús todavía, no sabían quién era el que les hablaban. Y este hombre estaba, Jesucristo, reprendiéndolos y diciéndole, insensatos, faltos de sensatez, faltos de cordura, faltos de lógica. Lucas 24, del 30 en adelante dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa,
tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y nos dice el versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? En vez de ellos tener la fe inquebrantable, estaban sufriendo, estaban de luto. Y hermanos, como se dice, a toro pasado, cuando entendieron y vieron y reconocieron que era Jesucristo, decían, ¿no nos ardía el corazón de escucharlo hablar de la palabra? ¿No? Cuando ellos, ¿verdad? Igual que nos pasa a nosotros, si tuviésemos fe, como nos dice la palabra de Dios, como un granito de mostaza, dedos, podrían haber disfrutado y haber gozado de la presencia del Señor una vez más entre ellos. Pero no, hermanos, ellos estaban tristes y preocupados porque estaban contando los días a ver si de verdad se podría o no cumplir en Jesucristo las profecías. Dice, y levantándose el versículo 33, en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos que decían, ¿ha resucitado el Señor verdaderamente? Claro que sí, ha resucitado verdaderamente. Y hoy en día, hermanos, hoy en día la gente sigue con estas mismas dudas y a la gente, hermanos, hay que decirle, verdaderamente Jesucristo ha resucitado. Dice en el versículo, al final del versículo 34, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Dios, hermanos, nos deja testimonios que reflejan en su palabra y que contestan a las dudas de los hombres, igual que contesta y da respuestas a nuestras dudas hoy en día, a las dudas de todos aquellos que hemos llegado al conocimiento de su palabra. Lucas 24, 44 al 48 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y hermanos, debemos estar gozosos y agradecidos porque nos dice que era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿En dónde? En todas las naciones, ¿verdad? Y a mí es algo que me encanta de esta nuestra iglesia. Cuando yo miro a la iglesia y veo lo variopinto que somos, la cantidad de nacionalidades que tenemos dentro de nuestra iglesia y cómo, hermanos, después de miles de años ha llegado la predicación de su palabra hasta nosotros, en los rincones del mundo donde estábamos, y el Señor hizo su obra y mantuvo su obra fiel y firme hasta el día al que llegamos nosotros, al conocimiento de la verdad de su palabra. Y ahora el Señor nos ha reunido aquí para que, hermanos,
sigamos cumpliendo esta tarea y esta labor. Y este es el testimonio que el Señor nos deja, para que se predique su nombre, para que se predique que verdaderamente Jesucristo ha resucitado. Jesucristo no está muerto. Jesucristo vive y vive para siempre, hermanos. Y cada uno de nosotros hoy tenemos vida de verdad y vida a través de Jesucristo. Juan capítulo 3, versículos 17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la predicación que Dios nos pide que compartamos con este mundo. Jesucristo vino a este mundo a salvar. No vino a condenar porque el mundo ya estaba condenado por sus delitos y pecados. Jesucristo vino a traer salvación a este mundo, perdón de pecados. ¿Verdad? Los líderes del pueblo de Israel renegaban porque Jesucristo sanaba a los enfermos en el día de reposo. Y Jesucristo los miraba y les decía: ¿pero qué es más? ¿Que lo sane o que le diga tus pecados te son perdonados? Anda, vete. Jesucristo no vino solamente a quitarnos el peso de esta condenación que tenemos en este mundo. Jesucristo no vino a cubrir nuestras necesidades en este mundo. Y el Señor nos dice en su palabra que Él está al cuidado de sus hijos, que ninguno de nosotros nos escaparemos de sus manos. Y encima, el Señor nos asegura que lo que pasa en esta vida no tendrá nada en comparación con lo que tendremos en la vida venidera. Que si pasamos algo de necesidad, algo de dificultad en esta vida, es para la gloria de su nombre, y que Él está preparando algo mejor para nosotros en la eternidad. Así que, hermanos, gocémonos de haber recibido esta bendición. La esperanza del creyente es que Jesucristo resucitó. Y es la esperanza que nosotros debemos compartir con este mundo. Primera de Corintios 15, del 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, por cuanto por la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, ¿queréis más pruebas? ¿Queréis más evidencia? ¿Necesitáis más para entender lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios nos ofrece a nosotros? Efesios capítulo 1, versículos 17 al 20 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente, o sea, la muy, muy grande grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos.
O sea, esto no es para cualquiera. Esto es para nosotros, dice la palabra de Dios, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Porque, hermanos, el brazo del Señor y su poder no se han acortado. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, debemos gozarnos en este día porque Dios ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Nos ha dado la posibilidad de ver en su palabra y de entender las promesas que Él tiene para nosotros, las promesas que Él cumplió en Jesucristo. Y si Dios es Dios, es porque Él cumple su palabra. Pero hermanos, no solamente debemos gozarnos porque sí, porque entendimos. Debemos entender y comprender que el entender de la palabra de Dios, el comprender de esta verdad, nos hace partícipes de enseñar y de compartir como hemos leído. Así que, hermanos, gocémonos, sí. Sintámonos victoriosos, por supuesto. Pero compartamos este gozo, compartamos esta salvación que disfrutamos, esta salvación que nos da paz, esta salvación que nos da tranquilidad, aún en los peores momentos de nuestras vidas. Mateo 28, 16 al 20, del 16 al 20 sí, dice, pero los 11 discípulos, ¿recuerdan esos 11 discípulos que Jesucristo les dijo que fuesen a Galilea, que Él iba delante de ellos? Y hermanos, de la misma manera el Señor va delante de nosotros. Va delante de nosotros preparando ese camino que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en Él. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, igual que aprendimos nosotros, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No estamos solos. Gocémonos, hermanos, porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Jesucristo, su Hijo, está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, Romanos 8:37, ¿qué nos dice? Antes, en todas estas cosas, somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Somos nosotros estos? ¿Es esta iglesia y sus miembros reconocedores de la verdad de esta pequeña porción de la palabra de Dios? Romanos 8:37, hermanos. Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 15, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla, enseña, esto habla, esto comparte, nos dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y que nadie te menosprecie. Y hermanos, Dios nos dice que no nos menosprecian a nosotros, no nos difaman a nosotros, no nos ningunean a nosotros, porque nosotros estamos cumpliendo las órdenes, el mensaje de nuestro Señor. Así que hermanos, yo los invito en esta mañana en la cual reconocemos y recordamos a Jesucristo y su resurrección. Los invito a que nos gocemos porque hemos recibido el anuncio, que nos gocemos porque, hermanos, recibimos la bendición de la esperanza que tienen todos los creyentes. Jesucristo resucitó y vive para siempre. Gocémonos, sí, pero hagámonos cargo también de que debemos, como nos dice su palabra, de enseñar a los demás, de exhortar a los demás con toda autoridad, porque la autoridad no es nuestra, la autoridad es de Dios, porque lo que predicamos, porque lo que enseñamos y porque lo que tenemos que hacer es la palabra de Dios, no nuestras ideas, no nuestros puntos de vista. Hermanos, si algo tenemos claro en esta iglesia, los que predican en esta iglesia, los que predicamos en esta iglesia, es que desde aquí solo se predica doctrina, no se predican convicciones. Desde aquí no se predican ni se enseñan puntos de vista, es 100% la palabra de Dios, porque es la única que tiene poder para salvar, para transformar, para enseñarnos. Toda la palabra de Dios, hermanos, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿cómo? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, hermanos, cumplamos con esta palabra, gocémonos y sintámonos victoriosos y sintámonos responsables del regalo que tenemos en el Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor.